Los resistores. Los resistores son dispositivos que se fabrican con el fin de emplear su propiedad llamada resistencia eléctrica. El valor de resistencia es un resistor puede aumentar o disminuir. Su funcionamiento se basa en la dificultad que ofrecen al paso de la corriente eléctrica hacia algunos materiales, lo que viene siendo la resistencia eléctrica. Para definir el valor de una resistencia se utiliza como unidad el ohm, que se representa por la letra griega omega. Estos resistores se pueden conectar de dos maneras diferentes: en serie, donde la corriente es la misma y el voltaje cambia, y en forma paralela, donde el voltaje es el mismo y la corriente cambia. Los resistores se clasifican en dos grupos: los resistores fijos y los resistores variables. Los resistores fijos tienen dos contactos entre los cuales existe una resistencia fija. Los resistores fijos se dividen en resistores de carbón y resistores metálicos. Resistores de carbón. Los resistores de carbón están construidos con carbón o grafito y son los más utilizados. Hay dos tipos de resistores de carbón: los resistores aglomerados y resistores de capa de carbón. Resistores aglomerados. Los resistores aglomerados se construyen en forma de barra cilíndrica con una mezcla homogénea de grafito o carbón y resina aglomeramente en proporciones adecuadas para obtener una determinada gama de resistencias. En los extremos de la barra se montan a presión unos casquillos a los cuales se sueldan los terminales. El conjunto se recubre con una resina o se plastifica. Sus principales características son robustez mecánica y eléctrica, elevado nivel de ruido, bajo coeficiente de temperatura. Resistores de capa de carbón. Los resistores de capa de carbón se construyen mediante la deposición de una capa de carbón sobre una superficie cilíndrica de material vítreo cerámico. Sus principales características son bajo nivel de ruido. Otro tipo de resistores son los metálicos, los cuales se construyen con metal, óxidos metálicos o aleaciones metálicas. Hay tres tipos de resistores metálicos: los resistores de capa metálica, los resistores de película metálica y los resistores bobinados. Los resistores de capa metálica se construyen mediante la deposición de óxidos de estaño y antimonio, entre otros materiales, sobre un soporte de vidrio o porcelana. Sus principales características son tolerancias reducidas, bajo coeficiente de temperatura y muy bajo nivel de ruido. Debido a esas características, este tipo de resistencias se usan en aplicaciones muy exigentes. Otro tipo de resistores son los de película metálica. Los resistores de película metálica se construyen con metal o aleaciones metálicas. Sus principales características son la posibilidad de integración de redes de resistores. Los resistores bobinados están construidos con hilo de metal o de una aleación metálica bobinado en torno a un núcleo cerámico o vítreo. Sus principales características son inductancia parásita elevada y muy bajo nivel de ruido. Ahora definiremos el siguiente tipo de resistor, que son los resistores variables. Los resistores variables tienen tres contactos. Dos de ellos están conectados en los extremos de la superficie resistiva y el otro está conectado a un cursor que se puede mover a lo largo de la superficie resistiva. Los resistores de carbón son los más utilizados, los cuales traen a su alrededor bandas de colores, con los cuales se puede identificar su magnitud de la resistencia en ohm, para la cual se debe de saber usar el código de colores. Existen básicamente dos tipos de códigos: uno utiliza 4 bandas y el otro 5 bandas de colores. En el código de 4 bandas, los dos primeros anillos representan los dígitos que forman el valor base de la resistencia. El tercero, el número de ceros que es necesario añadir. Y la cuarta banda, el valor de la tolerancia. Por otra parte, los resistores con 5 bandas de colores se leen de la misma manera, pero teniendo en cuenta que las tres primeras son los dígitos que forman el valor base, la cuarta banda la cantidad de ceros a agregar y la quinta banda la tolerancia.